I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Amigurumis Castillo. Bueno, vamos a continuar realizando las piezas de nuestro ángel Gabriel y vamos a realizar la cabeza. Vamos a utilizar este estambre de color piel y un ganchillo de 2.5. Recuerden que todo el proyecto del ángel y todos los personajes están siendo tejidos con un ganchillo de 2.5. Bueno, ahora vamos a realizar un anillo mágico de 9 puntos bajos y no lo vamos a cerrar. Miren, aquí yo ya hice mi anillo mágico de 9 puntos bajos. Recuerden, o sea, prácticamente es el mismo patrón de la cabeza de los demás personajes, pero con una diferencia en hacer las puntadas en bloc. Y aquí no vamos a combinar dos tipos de estambre. Entonces, miren, así nos queda, no le cerramos totalmente, que nos quede así, ¿no? Un espacio donde, miren, nuestro dedito ingrese así, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tejer estos 9 puntos bajos, ¿no? Entonces vamos a ingresarnos a nuestro primer puntito, así, miren. Y vamos a hacer un punto, 2 puntos. Aquí recuerden también, ¿cierto?, poner el marcador para que no se equivoquen cuando inician o terminan una vuelta. Aquí ya le puse en mi primer punto que realicé, ¿no? Entonces voy 2, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 6. Aquí acomodémosle un poquito el tejido porque se va siempre haciendo del lado contrario. Aquí vamos 6 puntitos. 6, 7, 8 y 9 puntitos, ¿no? 9 puntitos. Listo. Este de aquí, esta hebrita del anillo mágico la podemos sacar y pasarla al otro lado para que no nos estorbe básicamente, ¿no? Entonces aquí, si ven que nos queda este cosito es porque no se cerró tanto, entonces no importa porque luego esto vamos a doblar, ¿ya? Entonces aquí miren, ya tenemos hecho los 9 puntos bajos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 4 vueltas más de 9 puntos bajos, 4 vueltas más de altura. Ahorita ya hicimos una, vamos a hacer 4 más. Listo, miren, aquí yo ya terminé de realizar mis 5 vueltas. Recuerden que sigo teniendo 9 puntos. Ahora voy a hacer 9 aumentos. Listo, aquí ya terminé de realizar mis 9 aumentos. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Miren, aquí ya terminamos de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos, ¿no? Hasta ahí, hasta el momento, hemos tejido cogiendo el punto completo. Ahora vamos a iniciar con esta vuelta, pero vamos a hacer combinando, haciendo tejido en bloc y el tejido normal, todo puntos bajos. Ahora vamos a iniciar cogiendo la hebrita de atrás y vamos a hacer 10 puntos bajos, solo tomando la hebra de atrás, o sea, en bloc. Hice aquí mi primer punto en bloc y voy a poner mi marcador y voy a hacer 10 puntos. Ahorita hice 1, voy a hacer 2, 9 y 10 puntos. Ahora voy a hacer de igual forma en bloc,
voy a hacer un aumento, o sea, solo tomando la hebrita de atrás. Recuerden, para que nos queden estas hebritas expuestas para aquí encima hacer el cabello de nuestro ángel Gabriel. Listo, entonces hemos hecho 10 puntos bajos en blow y un aumento. Ahora vamos a hacer un último punto bajo en blow, cogiendo la cadenita de atrás. Listo. Ahora vamos a tejer cogiendo el punto completo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer 8 puntos bajos cogiendo todo el punto. Ahora sí vamos a tejer normalmente. 1, 2, 8. ¿Ya? Vamos a hacer un aumento de puntos bajos cogiendo el punto completo. Y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 2 y 10. Ahora vamos a retomar haciendo en blow, o sea, cogiendo la cadena de atrás. Y vamos a hacer un aumento cogiendo solo la cadena de atrás. Un aumento. Aquí está un aumento. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos cogiendo la cadena de atrás. 1, 2 y 9. Y el último vamos a hacer un aumento en blow, o sea, cogiendo la cadena de atrás. Miren. Entonces aquí, donde nosotros hicimos los puntos completos, que sería de aquí hasta acá, miren, esta parte de aquí va a ser la carita, ¿no? La parte del frente. Y estos en blow son para hacer el cabello de nuestro ángel Gabriel. Ahora vamos a continuar así la secuencia y vamos a ir alternando blow y flow con el mismo estambre. No vamos a cambiar de color de estambre. Ahora, nuestra siguiente vuelta sería, a ver, y hasta ahí tenemos 46 puntos. Ahora vamos a iniciar en blow y vamos a hacer 13 puntos bajos en blow. Sacamos el marcador y vamos a tejer 13 puntos bajos. O sea, solo tomando la cadena de atrás vamos a hacer 13 puntos bajos. Ahorita ya hice 1, 2 y así solo hasta 13. Bien, aquí ya tejí mis 13 puntos en blow. Ahora voy a hacer, cogiendo el punto completo, voy a tejer 20 puntos bajos. Aquí voy 2 y así tejo solo hasta 20. Miren, aquí ya terminé de tejer mis 20 puntos bajos. Recuerden que hicimos primero 13 puntos bajos en blow, 20 normal. Ahora voy a hacer 13, estos últimos 13 puntos bajos, pero también en blow, o sea, cogiendo solo la cadenita de atrás. Listo, aquí ya terminamos de realizar nuestros 13 últimos puntos bajos en blow. Y hasta ahí tenemos 46 puntos. Recuerden que en esta vuelta no hemos hecho ningún aumento. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 2 vueltas más de altura, pero conservando esta última fila de este patrón. ¿Qué quiero decir con eso? Que vamos a hacer 2 vueltas de altura, pero vamos a hacer 13 puntos en blow, 20 puntos normales y 13 en blow. Luego de nuevo la siguiente vuelta hacemos 13 en blow, 20 normales y 13 en blow. Y ahí nos vemos. Listo, aquí yo ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura, como les dije, entrelazando, ¿no?, lo que es blow y el punto normal. Ahora, y recuerden que ahí tenemos 46 puntos porque no hemos hecho aumentos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer en blow, tomando la cadena de atrás, vamos a hacer 11 puntos bajos. Y aquí ponemos nuestro marcador. Ya hice uno, ¿no es cierto? 2 y 11. Listo. 11 puntos bajos, pero en blow, o sea, tomando la cadena de atrás. Ahora vamos a hacer, nos tocaría hacer 4 puntos bajos, pero ahora cogiendo el punto completo. Voy a hacer 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Ahora voy a hacer 2 disminuciones invisibles. Tomo la cadenita de adelante, tomo la otra cadenita y miren, saco, tomo lazada y tejo. Voy a hacer otra disminución invisible. Así. Y ahora me voy a ir tejiendo
me tocaría hacer, 8 puntos bajos. 1 y 8. Listo, ahora voy a realizar 2 disminuciones invisibles de nuevo, cogiendo el punto, ¿no es cierto? Ahorita estoy haciendo normalmente, no estoy haciendo ni en blow ni nada. Voy a hacer 2 disminuciones. Y finalmente voy a hacer 4 puntos. 1, cogiendo el punto completo. 2, 3 y 4. Así. Y finalmente voy a tejer estos 11 puntos que me quedan, pero en blow, cogiendo la cadena de atrás. 1, 2, miren así, hasta llegar a 11. Aquí ya terminé de tejer mis 11 últimos puntos en blow. Y ahora vamos a continuar. Y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer de nuevo en blow y vamos a tejer 11 puntos bajos. Aquí hago mi primer punto y voy a poner mi marcador. Y voy a tejer 11 puntos bajos en blow. Bien, aquí ya terminé de tejer mis 11 puntos bajos en blow. Ahora voy a coger el punto completo y voy a hacer 10 puntos bajos. Normalmente, cogiendo todo el punto. 1, 2 y voy a tejer 10 puntos. Bien, aquí ya terminé de tejer mis 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto pocor porque vamos a hacer la naricita. Tomo lazada, así como hicimos en todos los personajes. Saco, tomo lazada y saco solo los 2. Tomo lazada, ingreso el ganchillo, tomo lazada y saco solo 2. Tomo lazada, ingreso el ganchillo, saco solo 2 y luego tomo lazada y tejo todos, ¿no? Ahora voy a tejer 10 puntos bajos normalmente. 1, 2 y así me voy a ir tejiendo 10 puntos bajos, cogiendo el punto completo y al último me van a sobrar 11 puntos y eso los voy a tejer en blow, o sea, tomando la cadena de atrás. 10 puntos normal y 11 en blow. Miren, aquí ya terminé. Aquí hay una corrección, ¿no? Que al último que les dije que quedaban 11 puntos, no, son 10 puntos nada más, no, 10 puntos en blow. Listo, y hasta ahí, a ver, tenemos 42 puntos. Ahora vamos a seguir haciendo nuestra secuencia. Y vamos a hacer 10 puntos en blow. Yo también aproveché y ya le di la vuelta, miren el cuellito, como hacíamos en todos los personajes, ¿no? Vamos a hacer 10 puntos en blow, solo tomando la cadenita de atrás. Aquí voy a hacer mi primer punto y así hasta 10. Voy a hacer un aumento en blow, ¿no? Sigo haciendo en blow. Un aumento y acá al lado voy a hacer un punto. Así. Ahora voy a hacer, tomando un punto completo, voy a hacer 9 puntos bajos, un aumento y 9 puntos bajos. Todo tomando el punto completo. Recuerden, 9 puntos bajos, un aumento y 9 puntos bajos, tomando el punto completo. Aquí ya terminé de hacer, ahora voy a empezar con blow, o sea, cogiendo la cadena de adelante. De atrás, perdón. Voy a hacer un aumento, 9 puntos bajos y al final un aumento en blow. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 46 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura. ¿Pero qué vamos a hacer? Primerito vamos a hacer 13 puntos bajos en blow, ¿no? Aquí hago una en blow. Ahorita voy a hacer 13 puntos bajos en blow. Ya hice mis 13 puntos bajos en blow. Ahora voy a hacer 20 puntos bajos, pero cogiendo el punto completo. Listo, aquí ya terminé de hacer mis 20 puntos bajos, cogiendo el punto completo. Y finalmente voy a tejer estos 13 puntos bajos en blow. Aquí ya terminé de hacer mis 13 puntos en blow. Y hasta ahí tenemos 46 puntos. Como yo les decía anteriormente, vamos a hacer vueltas de altura, sino que les quería hacer la primera vuelta para que miren el patrón. Y este patrón que hicimos primero de 13 puntos bajos en blow, 20 puntos bajos normales y 13 puntos bajos en blow, lo vamos a repetir 4 vueltas más, ¿no? Con la que hicimos serían 5. Entonces vamos a hacer 4 vueltas más, pero haciendo 13 puntos bajos en blow, 20 normales y 13 en blow.
Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 4 vueltas adicionales de altura. Recuerden que hicimos, con la primera que hicimos eran 5. Y bueno, hasta ahí tenemos 46 puntos, ¿no? Ahora vamos a seguir tejiendo y lo que vamos a hacer ahora es esto. Vamos a hacer 11 puntos bajos en bló. O sea, cogiendo la hebrita de atrás. Vamos a hacer nuestros 11 puntos bajos. Dejamos 11 puntos bajos. Ahora vamos a hacer, cogiendo el punto completo, 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 2 disminuciones invisibles. Una y aquí sería 2. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, cogiendo el punto completo. 1 y 8. Ahora vamos a hacer 2 disminuciones. 1 y 2. Ahora vamos a hacer 4 puntos, cogiendo el punto completo. 1, 2, 3 y 4. Ahora finalmente vamos a tejer estos 11 puntos que me quedan y vamos a hacerlos en bló, cogiendo la cadena de atrás. Aquí ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos, las siguientes vueltas que vamos a empezar a tejer van a ser de disminuciones para ir cerrando la cabecita. Y lo que vamos a hacer es tejer ya todo lo que viene a continuación, vamos a tejer en bló, ¿no? Todas las vueltas van a ser completas en bló, o sea, tomando la cadenita de atrás, ¿no? Y lo siguiente que vamos a hacer son 4 puntos bajos, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta, pero recuerden en bló, tomando la cadena de atrás. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí ya vamos reduciendo y tenemos 35 puntos, ¿no? Y vamos a aprovechar ahorita para rellenar un poco la cabecita. No le rellenemos mucho porque se nos abren los puntos. Miren, aquí ya le rellené un poquito. Como les decía, no le rellenen mucho, ¿no? Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden que estamos haciendo vueltas en bló, cogiendo solo la hebra de atrás. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos, a ver, tenemos ahí 28 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden que estamos haciendo en bló. Listo, aquí ya terminamos de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 21 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden que estamos haciendo vueltas en bló. Aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 14 puntos. Si les hace falta rellenar, terminen de rellenar. Ahora lo que vamos a hacer es 7 disminuciones en bló, tomando solo la hebra de atrás. Listo, miren, aquí ya terminamos prácticamente de realizar las disminuciones. Aquí lo que vamos a hacer es cortar la hebra y vamos a cerrar como solemos cerrar nuestros tejidos. Aquí ensartamos, vamos a ensartar la aguja y vamos a ir tomando cada hebrita de la parte de acá. Vamos a hacer de esta manera. Vamos a ir tomando las hebritas de esta manera. Cerciórense que ya esté su cabecita totalmente rellena, que tenga el relleno suficiente. No exageren al rellenar porque se les puede abrir los puntitos. Entonces yo voy a ir por cada uno de los 7 puntitos que me sobraron aquí, así. Luego voy a jalar, miren, así, y luego ya se me cierra. Es como hacer un anillo mágico invertido, ¿no? Entonces aquí voy a tomar un poquito de hebra, voy a hacer un nudito y pierdo la lana. Y listo, miren, así nos ha quedado la cabecita de nuestro angelito, de esta manera. Todas estas partes que hicimos en bló, miren, de aquí es para hacer el cabello. Por eso es importante que ustedes sigan el patrón, la secuencia en bló, porque después no tenemos dónde agarrar para hacer el cabello.
Y así nos queda la cabecita. Miren, aquí ya tiene su naricita. Bueno, ahora vamos a hacer el cabello de nuestro ángel. Y bueno, para ello vamos a necesitar un estambre gruesito. Yo le voy a hacer de este color. Miren, este estambre tiene como unos destellos brillosos. Se llama aquí cristal en el Ecuador, es bien gruesito. Este estambre es como para un ganchillo más o menos de unos 3, 5, 4, ¿no? Pero yo le voy a hacer con el ganchillo de 2,5 igual, pero lo que quiero es que me dé volumen. En el angelito yo le hice con este color de aquí, que es este estambre, miren, de aquí. Es el mismo de acá, pero este es en color café más oscurito. Entonces, si ustedes gustan, le pueden hacer en este color mostaza. O si no, le pueden hacer un cafecito más oscuro. Yo le voy a hacer este café más oscuro. Pero es el mismo patrón de lo que vamos a realizar, la cabecita. Entonces vamos a iniciar prácticamente como iniciábamos los anteriores personajes de nuestro pesebre. Entonces vamos a hacer un... No, aquí vamos a cogerle de acá. Si ven aquí donde cerramos, hicimos el anillo mágico invertido. Entonces aquí nos vamos a introducir en el medio y vamos a salir a un ladito del cabello, así. Y nos vamos a enganchar, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es sacar el estambre por ese agujerito. Miren, así. Vamos a hacer una cadenita. ¿Ya? Para que no les estorbe este cordoncito, lo que pueden hacer es con el mismo crochet, se pueden ingresar por cualquier partecita y luego por aquí le sacan, miren, así, para que no les esté estorbando, miren, así. Entonces el exceso muy bien lo pueden perder, ir perdiéndolo así, ir metiéndolo por la parte de la cabecita, así, y no hay problema, miren, así. Entonces van jalando y miren, ya se nos perdió, para que no les estorbe. Entonces, bueno, aquí vamos a iniciar haciendo el patrón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer aquí, por ejemplo, vamos a hacer vamos a engancharnos aquí en la primera vueltita que empieza la espiral. Miren que es aquí. Desde aquí nace la espiral y luego se va yendo así. Entonces yo me voy a hacer una cadenita, así, ¿no? Y me voy a enganchar en la primera hebrita de blon. Aquí, creo que estoy muy allá. Aquí en la primera hebrita de blon. Y voy a hacer un punto bajo. Así, miren, un punto bajo. Una cadena. Y me voy saltando un puntito. Sí, un puntito sería, una hebrita. Me voy saltando unita y voy haciendo un punto bajo. Una cadena, me salto una y en la siguiente hago un punto bajo. Una cadena, me salto una y hago un punto bajo. Y así me voy a ir yendo solamente hasta llegar a la parte de aquí, verán. Me voy a ir yendo todo este espiral, ¿no? Me voy a ir yendo todo el espiral y voy a hacer hasta una antes de terminar el espiral. Si le miran aquí, miren, aquí termina la espiral, porque aquí ya empieza la carita. Entonces yo cuando llegue a esta de aquí, antes de empezar esta, hasta aquí voy a hacer ahorita, porque acá vamos a hacer diferente. Entonces voy a hacer solo hasta aquí esta parte, esta puntada. Un punto bajo, una cadena. Un punto bajo, una cadena, saltándome una, ¿no? Listo, miren, justo ya llegué aquí, en esta esquina, cuando ya voy a iniciar aquí la última fila, que sería aquí en espiral, porque luego me toca así, ¿no? Entonces aquí yo voy a hacer un cambio al patrón y en vez de hacer una cadena voy a hacer dos cadenas. Ahorita hice una cadena, ahora voy a hacer dos. Entonces en esta parte de aquí no me voy a saltar de aquí de la frente hasta llegar hasta la otra esquina, no me voy a saltar ningún punto. Voy a hacer dos cadenas y en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. Dos cadenas, así, dos cadenas,
y en el siguiente punto, sin saltarme, voy a hacer un punto bajo. Y así me voy a ir yendo. 2 cadenas, un punto bajo, 2 cadenas, un punto bajo, solo hasta llegar aquí, miren, hasta terminar justo en la esquina donde termina básicamente la carita, donde hicimos solo los puntos completos, hasta aquí. Voy a hacer puntos sin saltarme, 2 cadenas, un punto bajo hasta llegar aquí y luego aquí nos vemos. Listo, miren, yo ya terminé de hacer esta puntadita, miren, así nos tiene que quedar la parte de al frente, le hice hasta llegar a la esquina de acá. Ahora, todo lo demás vamos a ir tejiendo, aquí ya se terminó el espiral, ¿no? Ahora vamos a ir tejiendo así, ida y vuelta, hasta terminar hasta esta última que tenemos aquí en blow. Pero ahora vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita, pero saltándonos un punto. O sea, vamos a hacer 1 y 2 cadenas, pero ahora sí me salto unita y hago en la siguiente. Y hago un punto bajo. Hago 1 y 2 puntos, me salto una y hago en la siguiente. Y así voy a hacer todito hasta terminar. Algo también que me olvidaba de decirles es que, como hacíamos en los demás personajes, ¿no? Ahorita hemos estado haciendo así en esas secuencias y ahora traten de hacerla en zigzag, o sea, como hacíamos en el anterior. Tomo de aquí, una de aquí y otra de acá. Una de aquí y otra de acá a la otra fila para que se haga, no sea tan uniforme, ¿ya? Solo eso nomás. Listo, miren, aquí yo ya le terminé de hacer todo el pelito. Miren, así me quedó. La parte de atrás, de acá abajo. Entonces aquí ya le terminé en el último puntito de hacer. Le voy a cortar así la hebra para poder esta hebrita esconderla con la agujita. Y vamos a ensartar esta que nos sobró ya. Bueno, ahora vamos a armar la carita. Y aquí ya hemos puesto una señal en los alfileres, contando desde la naricita 1 y 2 filas. Entonces ahí coloco yo los alfileres con 6 puntitos de separación, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo que hacemos. Pues yo estoy utilizando estos ojitos de aquí de 5 milímetros y los vamos a colocar aquí. Miren, así quedó ya colocado los ojitos. Ahora ensarté hilo de bordar color café para hacer las cejas y la señal de la boquita. Entonces me voy a ingresar por un puntito de por acá y voy a salirme 1 y 2 filas arriba del ojo. 1 y 2 filas arriba del ojo en esta dirección, ¿no? Entonces me ingreso aquí de esta manera, miren, así, y voy a bajar con una fila de inclinación. O sea, esta fila voy a bajar con 1, 2 y 3 puntitos de ancho aquí. Entonces me paso en el otro lado de igual forma, miren aquí, así. De esta manera, miren, así. Y luego hago lo mismo en la parte de acá. Aquí está un hilito que esto es todo. Ya. Entonces hago lo mismo en la parte de acá con una vuelta de inclinación y 3 puntitos, ¿no? Le voy a pasar nuevamente. Voy a hacer lo mismo. Miren así. Voy a pasarme nuevamente en lo que hice, en lo que ya está hecho. Así. Voy a darle una pasadita más. Igual en la parte de acá. Y para salir, ya cuando finalizo las cejas, me voy a pasar acá contando. 1, 2 y 3, ¿no? Aquí le voy a hacer, en la parte de aquí le voy a hacer la boquita, contando 1, 2 y 3 filitas. Entonces yo me bajo y calculo estos 2
estos dos puntitos de aquí, miren. 1, 2, 3. Estos dos de aquí, dos puntitos que están centrados a la nariz, en estos voy a hacer yo la boquita. Entonces me voy a salir así. Si son 3 de separación que tiene la boquita, entonces me tengo que saltar 2 porque el arco viene más acá abajo. Entonces va a ser así. Miren, aquí ya le hice la otra cejita. Entonces, ¿qué hago? Como cuando se hace la luz de los ojos. 1 y 2 puntitos. Ingreso aquí y bajo una fila en la mitad. El estambre siempre tiene que estar el hilo de bordar debajo de la aguja. Miren. Me vuelvo a ingresar aquí mismo y luego salgo por cualquier otro lado, puede ser de la cabeza, como es del mismo tono en mi caso, entonces no hay problema. Para poder rematar, miren, entonces jalo despacito para que ahí la cabecita, miren, ahí me quedó ya la boquita, ¿no? Entonces ya está esa parte, voy a rematar esto y voy a insertar estambre de color blanco. Listo, aquí ya me inserté con el estambre de color blanco en la parte de aquí del ojito para hacer la luz, aquí en la parte superior en la mitad. Y luego me voy a ingresar al lado contrario, acá abajo, y salgo a un lado en la mitad del ojito, aquí. Miren así, con el estambre abajo de la aguja, de esta manera. Voy a jalarle con este porque está un poco duro. Jalamos entonces así despacito, miren, así despacito, vamos jalando y nos vamos a ingresar por donde salimos para hacer lo mismo en el otro ojo. Nos ingresamos en la parte de arriba y vamos a jalar así despacito, ¿no? Despacito. Vamos a jalar despacito para que no se nos pierda la lucecita, miren, del ojo, ¿no? Aquí sí se ve clarito, ¿ya? Entonces voy a hacer lo mismo en el otro ojito, lo mismo que hicimos acá. Nos ingresamos en la parte inferior del ojo, en la mitad, así, y salimos a un ladito. Así mismo, miren. Así, salimos a un ladito del ojito y jalamos. Aquí sabe apretarse un poquito, pero jalamos despacito. Entonces miren, una vez que ya está, así, ahí, vamos a insertarnos donde salimos. Y ya nos salimos por la parte de abajo de la cabeza para poder rematar, ¿no? Jalamos aquí así y vamos a jalar despacito. Así, miren, ahí ya nos quedó la lucecita del ojo, muy bonita. Y vamos a rematar este hilo. Ahora vamos, luego de esto vamos a insertar hilo de color café, pero el café más oscuro que este. Me ingresé, miren, con hilo estambre. Este es estambre, no es hilo de bordar café. Más oscurito, ¿no? Que este de aquí. Entonces me ingresé aquí en el ojo donde ingresé el color blanco. Y voy a hacer solamente una rayita encima aquí, inclinada. Si ingreso aquí me voy a inclinar una rayita, entonces voy a bajar acá. Y así mismo voy a hacer en el lado de acá. Le voy a ingresar donde está el hilo de bordar blanco. Miren así. Para que a mí me quede una rayita encima del ojo así. Y hago lo mismo acá, con una rayita inclinada. Y luego me voy a salir por cualquier otro lado para que me quede esta rayita así, miren. Voy a jalar despacito, que no se me tiemble mucho. Así. Y me queda este detalle de la partecita de arriba. Listo, y así nos quedó, miren, aquí las cejas, el detalle de los ojos, la lucecita, su boquita. Y por último nos hace falta solo ponerle rubor aquí en sus mejillas. Así que le vamos a poner un poquito de rubor a nuestro ángel. Así. Y nos va quedando, miren, así, con las mejillitas coloraditas. Creo que ahí está bien, ya suficiente.
así. Entonces vamos a continuar realizando las demás piezas. Listo, ahora vamos a hacer el bracito del ángel. Como pueden ver, el bracito a partir de aquí le hicimos como la manga un poco más anchita y la parte dorada o cobre de aquí tiene una vuelta más. Entonces, miren, yo he realizado el bracito hasta aquí. Hasta aquí es el mismo patrón de todos los personajes. Justo cuando nosotros realizamos aquí, me parece que es la vuelta número 9 que hacemos en flow. Hacemos en flow tomando las cadenas de adelante, hacemos 13 puntos y luego aquí pausamos el tejido para poder hacer el brazo, ¿ya? Cuando el brazo, todo esto es igual a todo, hasta esta parte de acá, todo esto es igual a todos los personajes. Luego cuando ya terminamos de hacer el brazo y vamos a retomar esta parte de acá de arriba, pues aquí hay un cambio. Entonces aquí les voy a explicar cómo vamos a realizar. Entonces aquí vamos a retomar de nuevo el tejido y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un aumento y 3 puntos bajos. Todo alrededor de la vuelta, un aumento y 3 puntos bajos. Al final me va a sobrar un punto y en ese punto yo voy a hacer un aumento. Aquí ya terminé de realizar esa vuelta. Ahora vamos a hacer un aumento y 4 puntos alrededor de la vuelta. Al final nos va a sobrar 2 puntitos y ahí vamos a hacer un aumento y un punto. Aquí yo ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 21 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es 3 vueltas de altura de 21 puntos bajos. Listo, aquí yo ya terminé de hacer mis 3 vueltas de altura. Ahora voy a hacer un aumento, 5 puntos bajos, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al último me va a sobrar 3 puntitos y le voy a hacer un aumento y 2 puntos bajos. Listo, ya terminé de realizar esa vuelta, la última vuelta de aumentos, y voy a hacer una última vuelta de altura. Aquí tengo ya 25 puntos. Voy a hacer entonces un punto en cada punto. Miren, aquí yo ya terminé de realizar mi vuelta de altura de 25 puntos. Ahora me enlacé, hice un cambio de color a color dorado, a este tono de aquí. Entonces aquí voy a hacer yo lo siguiente. Voy a hacer una vuelta de altura básicamente, pero haciendo en flow y punto deslizado. Recuerden estas vueltas siempre de puntos deslizados. Si vamos a hacer otra vuelta encima, tenemos que hacerla flojita para poderla hacer mejor. Entonces vamos a hacer en flow cogiendo solamente la cadenita de adelante. Miren, la de adelante. Entonces tomamos estambre y sacamos de una porque vamos a hacer deslizados. Entonces tomamos la de adelante, sacamos. Miren, vamos a hacer 25 puntos deslizados, pero en flow, o sea, tomando solamente la cadenita de la parte, miren, de adelante, de esta manera. Y así nos vamos a ir yendo. Aquí yo ya terminé de hacer mi vuelta en puntos deslizados y flow. Ahora voy a hacer en block puntos normales, puntos bajos, ya no deslizados, sino que ahora tomando solo la cadenita, miren, de atrás. Y hago así mis puntos bajos. Voy a poner mi marcador para no perderme de la vuelta. Y voy a hacer igual 25 puntos bajos, pero en blow, tomando ahora la cadena de atrás. Y así me voy a ir tejiendo. Aquí ya terminé de hacer mi vuelta en blow. Ahora voy a hacer la última vuelta de altura y ahora la voy a hacer normalmente. Eso quiere decir que cojo el punto completo. Así, miren. Y me voy a ir tejiendo por toda la vuelta. Entonces voy a tejer mis 25 puntos bajos. Aquí ya terminé de hacer mi última vuelta, así que ya voy a cortar la hebra para poder yo rematar. Y recuerden en esta parte de aquí hacer un puntito falso, ¿no? Vamos a ensartar aquí nuestra agujita. Vamos a ensartar
así, y vamos a hacer el punto falso siempre que hacemos. Entonces voy a repetirlo ya. Entonces aquí miren, me salto este punto, voy al siguiente e ingreso por donde sale, miren la hebrita, por la mitad de este punto y saco por acá atrás para ya poder esconder la hebra. Y jalo despacito y miren, aquí se forma una cadenita falsa, es como que fuera un punto falso, ¿no? Y luego voy a esconder esta hebra. Listo, miren, así nos ha quedado nuestros dos bracitos totalmente igualitos. Y bueno, creo que hasta ahí ya hemos terminado de hacer todas las piezas. Les voy a indicar el cuerpo, pues el cuerpo es tal cual como hemos venido realizando el cuerpo de todos los personajes. Si ustedes desean mirar el paso a paso, pues vayan a ver el video de San José, me parece que está en el primer video. Son 3 videos de San José, pero me parece que está en el primero. Igual las sandalias y los piecitos están en el tercer video de San José. Igual en la descripción de este video les voy a dejar el link, ¿no? Entonces aquí lo único que hacen es cambiar los colores. De igual forma aquí les estoy dejando el patrón para que ustedes se guíen en qué vuelta cambian los colores. En la parte de aquí, miren, hemos hecho igual que nuestro ángel, ¿no? Aquí le hemos hecho en estas hebritas que nos sobraban de lo que hicimos en Blow, hemos hecho una fila de puntos deslizados con color dorado, ¿no? De ahí todo lo demás está igual. Miren, hacemos siempre todo igual, ¿no? Entonces ahora vamos a empezar a unir las piezas, ¿no? Y lo primerito que vamos a hacer es colocar los bracitos. Los bracitos los vamos a colocar, recuerden que los bracitos siempre tiene aquí esta unión donde termina y inicia la vuelta. Entonces nosotros vamos a doblar aquí así para que no se note, ¿no? Y así va a ir el brazo. Igual forma hacemos el otro. Le doblamos en la partecita de aquí. Y esta partecita va a quedar para atrás. Y así, miren, no se nota el cambio de color. Entonces yo voy a ubicar mi bracito así, miren, aquí. Lo voy a pegar así. Primero yo voy a ubicar el centro de mi muñequito, de mi angelito aquí, ¿no? Y luego voy a colocar así los bracitos con 10 puntos de separación. Y voy a colocar así, mirando que me quede bien simétrico, ¿no? Del lado de acá, miren. Entonces voy a pegar aquí, justo en esta última vueltita, ahí le voy a pegar así. Entonces voy a pegar el primero y para que lo vean mejor, ¿ya? Listo, miren, así me quedó pegadito los brazos, miren, con 10 puntitos de separación. Entonces, miren, ahí está así, aquí se ve en la parte de atrás, ¿no? Entonces ahí nos quedó bien los bracitos. Ahora vamos a colocar el manto, ¿no? Vamos a colocar el manto y el manto va así, miren. Nos vamos a irle cruzando de esta manera, así. Entonces esta partecita le jalamos así un poquito que quede por aquí y esta le pasamos acá. Esta va hacia atrás y esta queda hacia adelante, así miren. Así nos va a quedar el manto del ángel, ¿no? Entonces esto vamos a coser o a pegar. Yo le voy a pegar. Le voy a poner un poquito aquí de silicona acá debajo. Otra puntita le pongo aquí y la otra acá. Nada más. Si ustedes van a coser igual. Una puntadita aquí, una aquí y otra acá. Entonces así nos debe quedar, miren, el manto. Listo, miren, aquí ya está pegadito, ya no se mueve. Ahora vamos a colocar el cinturón. Vamos a ver la parte, miren, esta es la parte derecha, es al revés, esta es la derecha. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente le vamos a hacer aquí en el centro, como que decir en la cintura, ¿no? Vamos a hacerle un nudito así, miren, que nos quede nuestro cinturón del lado derecho, ¿no? Entonces le hicimos aquí un nudito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí, para que nos quede así hacia abajo, miren, bien, le vamos aquí a dar una puntadita o le vamos a coser en la parte de aquí, ¿no? Para que nos quede así. Entonces vamos a tratar de que las dos piecitas se vean, esta de aquí que se vea del lado derecho, miren, así le vamos a poner.
Miren, así nos queda el cinturón, la parte de atrás, la parte de adelante, así nos va a quedar, ¿no? Ahora por último vamos, no por último, sino lo siguiente que vamos a hacer es colocar la cabecita del ángel. Miren, así le van a coser o yo le pego, le pongo silicona aquí y luego yo le pego así. Le dejo un poquito que se vea, miren, el cuello, ¿no? Y le vamos a hacer eso. Miren, así ya nos queda pegadito, ¿no? Ahora sí, por último vamos a colocar las alitas, ¿no? Entonces las alitas vamos a ver primero el derecho. El derecho, lo que se va a ver al frente va a ser cuando lo que está encimado, ¿no? Encima la alita. Si ven que acá no se ve, entonces esta parte es para atrás y esta es para adelante. De igual forma la otra alita. Miren, así las dos alitas las vamos a colocar así, ¿no? Entonces estas dos alitas vamos a tratar de ponerle así, miren, como está aquí puesta en el angelito, tapadita, aquí está una basurita, entonces así mismo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, si es más fácil para ustedes, primero le pueden pegar, alinearle bien, ¿no? Que esté las dos así, rectitas, y le pueden aquí una puntadita a coser, para que luego sea más fácil colocarle la parte de atrás, solamente le pegamos, o le pueden pegar esta parte de aquí. Vamos a pegar o a coser esta parte de aquí. De esta manera yo ya le pegué, es mucho más fácil, ¿no? Entonces vamos a colocar esto así. Miren, así le vamos a colocar. Primero le vamos a pegar es el centro, ¿no? Le vamos a pegar aquí así, aquí en el centro, atrás. Y luego ya les digo cómo ubicamos estas partes. Primero vamos a ubicar así en el centro. Esta parte de aquí va a pegar aquí, en el centro de aquí. Entonces aquí le cosen o le pegan así. Miren, justo esta partecita quiero que le miren así, miren. Este es el cabello, ¿no es cierto? Y justo esta esquina queda así, sin tapar. Si ven que queda como un huequito aquí que meto el dedo, así, así va a quedar, ¿no? Entonces le van a centrar, esto le cosen o le pegan, aquí. Miren, aquí ya está pegado. La parte de atrás y adelante. Verán, tenemos dos opciones en las alitas de hacer, en este siguiente paso. Si ustedes desean dejarle así abiertito, que se vea así, las alitas pueden dejarlo. O si no, lo pueden colocar como esta parte de aquí. Si ven que está más unidita las alitas, no se ve aquí una separación. Si desean así poner las alitas como está aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si ustedes quieren dejarle así abiertitas, no hay problema. O si ustedes quieren cerrarle un poquito más, lo que se hace es esto. Se coloca el alita así, de manera vertical, y se le cose o se le pega aquí una puntadita. Y luego la otra alita también así. Miren, es en la parte de acá abajo que ubicamos. Entonces hacemos eso. Miren, al virar nuestro ángel se va a ver ya metidito así las alas. Si ustedes desean, le pegan así o le dejan esta opción así. Hay las dos opciones, como a ustedes les guste. Miren, este es el otro angelito. Así, miren, de esta opción, que nos queda así, con estos tonos. Yo en esta sí le pegué acá. O si no, le pueden dejar con las alas abiertitas como esta opción de acá. Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿no? Bueno, yo en este de aquí creo que le voy a dejar así, para que haya esas dos opciones de las alitas, unas abiertas y las otras cerraditas. Simplemente el único cambio sería colocar la alita así y ya estaría, o si no le dejan así. Y bueno, vamos a pegar un último detalle. En esta parte de aquí, donde se ve estos huequitos del anillo mágico, le voy a poner aquí, le voy a pegar así una perlita. Porque no sé, no me gusta que se vea así. Entonces le vamos a pegar una perlita en cada lado. Si ustedes desean dejarla así, le pueden dejar, pero yo le voy a poner una perlita en ese lado. Miren, así me quedó, con esas dos perlitas en la parte de acá. Y listo, miren, así nos ha quedado esta versión en estos colores, porque el patrón es el mismo. Miren así la parte de atrás, la de adelante. Y si ustedes desean hacer los otros colores, miren, es el mismo patrón. Miren la parte de atrás, de adelante, perdón, y miren la parte de atrás. Y miren así, la única diferencia es que este de aquí sí le pegamos, recuerden las alitas como les indiqué. Y este de acá, pues le dejamos las alitas así abiertas.
Bueno, eso ha sido todo por hoy en este video. No te olvides de suscribirte, de darle like, de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos, de compartir el video y dejarnos tu mensaje. Nos vemos en el próximo video, ya que nos falta todavía hacer los animalitos y también al pastorcito. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never